Muchas gracias por invitarme a este webinar. Buenas tardes a todos. Gracias también por dejarme explicaros sobre el endeudamiento. Ya sé que se ha hablado mucho y sabéis ya mucho sobre el tema, pero lamentablemente con la situación que se está viviendo en la actualidad en España y la inflación, la subida del IPC que está desbocado a las familias, por mucho que intenten no sobreendeudarse, llega un momento que con el conflicto de Ucrania y Rusia, las subidas del coste, o sea, el coste de los suministros, llega un momento en que se ven ahogadas. Es cierto que hay muchos productos tóxicos en el mercado, sí que es verdad que todos tiramos de lo que es un préstamo personal, lo que es el préstamo hipotecario, porque todos o prácticamente todos tenemos una vivienda, pero también existen esos mini créditos o créditos rápidos o las famosas tarjetas revolving, que lo que hacen es ya no sobreendeudar al consumidor, sino ahogarlos, vamos, hasta sus herederos, porque las deudas se mantienen en el tiempo. Vamos a hablar, voy a poner una presentación, creo que puedo compartir pantalla con vosotros. Perdón, a ver, sí, compartir aquí esto. Es que tengo de todo. Creo que es aquí. Eso. Voy a hablar respecto a lo que son los productos tóxicos en sí, que son los créditos rápidos, los mini créditos y las tarjetas revolving, pero también, bueno, pues voy a dar pinceladas que ya sabéis todos, pues los créditos personales, hablar un poco de la ley de crédito al consumo, etcétera, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de contratar pues, estos préstamos y créditos. Vamos a hablar, como he dicho, de las comisiones también que se pueden llevar. ¿Qué tenemos que ver, ¿vale? Antes de contratar? Pues ya sabéis que antes de contratar un préstamo, de financiar una compra, aunque se parezca que se tenga necesidad, debemos de asegurarnos que se necesita realmente ese bien o servicio que vamos a adquirir, ¿de acuerdo? Y también si necesitamos financiar esa compra o adquisición. Debemos de entender las condiciones de la financiación y el funcionamiento del préstamo y el crédito en que debemos de fijarnos. Y también el interés de aplicación, el TAE, el plazo de devolución, gastos y comisiones, el interés de demora y las penalizaciones en caso de impago, porque todo esto va sumando, no solamente es la cuota que pagas al mes, ¿de acuerdo? Y así como seguros o productos vinculados que pueda conllevar su contratación. El préstamo personal, ya sabéis, bueno, pues una entidad financiera pues presta un dinero y a cambio el consumidor tendrá que devolver pues esa cantidad más los intereses en cuotas periódicas. Y el crédito al consumo siempre va vinculado de forma directa a una compra o a la contratación de un servicio. Muchas veces, bueno, pues se firma a través de lo que es la tienda, el empresario que vende el producto, pues todos nos hemos ido, pues no sé, a Carrefour, al campo, a cualquier tienda, y si hemos necesitado, sobre todo este verano, ¿no? Por ejemplo, que ha hecho tanto calor, pues hay muchos que a lo mejor nos hemos puesto aire acondicionado. Pues primero tenemos que ver si efectivamente podemos llevar a cabo el gasto, y es esta tienda a través de una financiera que nos aplaza el pago del producto. Normalmente siempre destacan lo que es el TIP, ¿vale? Que ahí no incluyen ni las comisiones ni los gastos del crédito y muchas veces es anual. Entonces hay que fijarse siempre en el TAE, que es lo que al final vamos a saber que nos va a costar el crédito en su totalidad. Los préstamos estos personales que digo solamente tenemos que sacarlos efectivamente si son necesarios, y tenemos que hacer una valoración para no sobreendeudarnos de si podemos afrontarlos o no. Entonces, tenemos que mantener también siempre que puedas una cantidad de dinero disponible para imprevistos. Tenemos que intentar ahorrar, y cuando contratamos unos préstamos o créditos, claro, las cuotas no deben de superar el 30% de los ingresos. Y tampoco se debería solicitar nunca un préstamo para pagar otro. La realidad, lamentablemente, cuando no hemos podido cumplir con la cuota que supera el 30%, o precisamente por esta inflación, porque no han subido los salarios y sí que han subido los precios, pues evidentemente nuestro poder adquisitivo ha menguado y ya no disponemos de lo que es todo el presupuesto que teníamos mensual. Pues hay veces que tenemos que sacar al final un crédito consolidado o un crédito para refinanciar lo que son las deudas de todas las anteriores, y aplazamos el pago. Eso ya, cuando llegamos a ese extremo, efectivamente es que no podemos hacer frente a lo que son nuestros gastos ordinarios y hay un sobreendeudamiento familiar. Debemos de hacer, claro, tenemos que ser responsables, consumidores responsables, y siempre
Con independencia de que consideremos que tenemos una necesidad, debemos fijarnos y solicitar el importe que necesitemos. También el plazo. Debemos de intentar evitar que el plazo sea muy amplio. O sea, si podemos, pagarlo en el menor tiempo posible, porque también pagaremos menos intereses. El interés, bueno, pues puede ser fijo o variable, referenciado, por ejemplo, al Euribor en el caso de las hipotecas, sobre todo. Ya sabéis ahora que ha subido también mucho el tipo de interés y, lamentablemente, aunque antes estaba mejor lo que era el crédito hipotecario variable, ahora parece que el tipo de interés fijo sale más rentable, pero los bancos lo que están haciendo es quitar esas hipotecas de tipo de interés fijo y solamente ofrecen interés variable a la vista de lo que ha subido. También tenemos que fijarnos si nos solicitan posibles garantías o avales adicionales que también pueden ser exigidas por la entidad a la hora de sacar un préstamo, y también si nos imponen seguros o productos vinculados, así como tarjetas, planes de pensiones, etc. Los créditos al consumo, como ya he dicho, pues son aquellos préstamos que van vinculados directamente a la compra de bienes. El empresario vendedor es el que ofrece la financiación directamente o a través de una entidad financiera, y el importe financiado, para que sea considerado como un crédito al consumo y sea aplicable la ley de crédito al consumo, tiene que alcanzar al menos los 200 euros. ¿De acuerdo? Es la ley 16/2011 la que se aplica a estos contratos de crédito al consumo, y en esta ley se regula el contenido mínimo que deben de contener los contratos, así como la publicidad de los mismos. También establece que la falta de obtención del crédito producirá la ineficacia del contrato, pudiendo el consumidor ejercer sus derechos de reclamación también frente al prestamista. Aquí, perdón, que en la presentación no sale, por los perjuicios que esta situación le hubiera ocasionado. Es decir, si tú al final pues compras un aire acondicionado, pero no te lo vienen a instalar, y resulta que te están solicitando la financiación, tú puedes ejercitar el derecho de anular ese préstamo, ese crédito, porque es que el contrato ha venido imposible, ¿de acuerdo? Se exige, como pongo en la presentación, efectivamente una serie de requisitos para poder exigir al banco que te anule ese contrato de préstamo de crédito al consumo. Sí que es verdad que tienes que previamente reclamar lo que es a la tienda o al empresario para que efectivamente te lo puedan anular o cancelar. Estos créditos al consumo, pues igual que en los créditos personales, pues en este caso sí que son para necesidades puntuales, deben constar por escrito con copia para el consumidor y debe de estar firmado. Y también debe de contener una serie de información mínima, que es la que regula esta ley 16/2011, como que es el importe del crédito, el importe de las cuotas de amortización del crédito, el número de cuotas que vamos a abonar y la periodicidad de las mismas, el TAE, que es el tipo que efectivamente se paga por la cantidad prestada final, la necesidad de constitución de garantías o seguros y su importe, si existen, así como las comisiones, penalizaciones y otros gastos aplicables que se pudieran conceder. Tiene que haber una oferta vinculante, se tiene que entregar un documento con condiciones del crédito, del crédito vinculante, que es para la entidad, solamente para la entidad, por 14 días naturales. La publicidad pues deberá figurar todas las condiciones: el tipo deudor, el importe total, el TAE, la duración, el importe de pagos a plazos, en letra legible y contraste de impresión. Y deberán dar explicaciones adecuadas previas al contrato de forma individualizada. Es decir, estábamos hablando antes de la transparencia, pues deber de información. Penalizaciones por incumplimiento, pues también se pueden estipular. Y también se estipulan legalmente. Si falta la forma escrita, es anulable el contrato. Y si no contiene el TAE, el consumidor solamente estará obligado a pagar el interés legal en los plazos convenidos. Y en el caso de la omisión de plazos, no puede exigirse el pago antes de fin de contrato. Evidentemente hay que reclamar cuando se produce un abuso o se incumple lo que acabamos de decir. Lo primero, efectivamente, es presentar un escrito ante el servicio de atención al cliente de la entidad en el que se exponen los hechos, se adjunta la copia de la documentación que pueda aprobar la reclamación y se debe de identificar correctamente con datos personales. Se puede remitir por correo certificado y debes de exigir que sellen la copia de su reclamación, y como ya sabéis todos, si la respuesta es negativa, transcurren 2 meses si eres consumidor o un mes si eres consumidor, con un silencio, pues efectivamente puedes instar lo que son las reclamaciones a entidades financieras. Perdón, perdón, que es que me estaban llamando a la puerta. Puedes reclamar al Banco de España.
También se establecen comisiones y se pueden establecer comisiones. Os tenéis que fijar mucho y se tiene que fijar mucho el consumidor en todas las comisiones que se pueden cobrar. La comisión de estudio pues la puede cobrar el banco o la financiera por las gestiones que realiza para valorar lo que es la solvencia y la posible concesión de la financiación que pedimos. Y suele ser un porcentaje del importe solicitado. Si finalmente la entidad no concede el préstamo, evidentemente no puede cobrarte, salvo que de forma previa se haya pactado que el consumidor asuma los gastos que pudiera conllevar esta valoración para la intervención de terceras personas o empresas. También puede existir la comisión de apertura por los trámites que la financiera debe realizar por la formalización y puesta a disposición del consumidor de los fondos prestados, y suele ser un porcentaje sobre la cantidad que se presta. Se suele pagar una vez tras la firma de la financiación, así como comisiones durante la vida del préstamo. También pueden establecerse comisiones de modificación de condiciones en caso de que el consumidor solicite algún cambio de condiciones y la entidad lo acepte, y también comisiones por cancelación anticipada, que para créditos a consumidores no podrá superar el 1% del importe reembolsado anticipadamente si el crédito está referenciado a un interés fijo, siempre que quede más de un año para finalizar la duración contratada, y el 0,5 cuando quedará menos de un año para finalizar el plazo pactado. Aparte de los créditos personales, los créditos al consumo, entramos ya en lo más peligroso, ¿vale? Son las tarjetas de débito no, porque ya sabéis que las tarjetas de débito son las de disposición inmediata, pero las tarjetas de crédito sí, porque son las de pago aplazado. Estas tarjetas de crédito permiten comprar y sacar dinero, bueno, pues hasta el cierto límite que nos dé la entidad financiera. Y bueno, si se paga al mes siguiente, porque tenemos así el método de pago, no, en principio tendremos que valorar y ver que efectivamente no compramos a lo loco. Es decir, que por mucho que yo tenga 1.500 euros de crédito en la tarjeta, y aunque la pague al mes vencido, pues si yo no cobro 1.500 euros al mes, es que no voy a poder pagarlo, no puedo hacer frente, con lo cual es peligroso tirar de tarjeta de crédito para pagos, por ejemplo, que nos viene una factura de luz que es demasiado alta. Ahora te facilitan todo con la tarjeta de crédito, pero tenemos que sopesar si después podremos hacer frente a ese gasto, porque ahí viene también podemos llegar a este sobreendeudamiento, porque tenemos que seguir pagando el alquiler, que el alquiler también ha subido, tenemos que seguir pagando el gas, etcétera, etcétera. Los tipos de interés de esas tarjetas de crédito, bueno, pues suelen rondar efectivamente el 20% si aplazamos los plazos, perdón. Y aquí cuando aplazamos los plazos llegan las famosas tarjetas revolving. Perdón, ya veo. Las tarjetas revolving que, como sabéis, bueno, pues fueron vendidas y siguen siendo vendidas en España como las famosas tarjetas estas de crédito normales, porque además te las vendían que eran todo para bienes, pero luego pues podías devolver el dinero en cómodos plazos de 20 euros al mes. Claro, no te decían las consecuencias que llevaba en pagar esos cómodos plazos de 20 euros al mes. También es verdad que cuando las vendían, aparte de que no informaban ni del tipo de interés, ni de las comisiones que llevaba, etcétera, etcétera, había una falta de transparencia absoluta, y además las condiciones en los contratos eran ilegibles, muchas veces se vendían y se comercializaban firmando en tablets donde solamente veías lo que era la firma. Además de este tipo de venta, también es cierto que, perdón, que es que se me ha ido, estaba yo hablando de las tablets y de la comercialización, que no te lo ponían directamente, perdón, con el pago aplazado y no te lo indicaban. Es decir, tú en el contrato veías que podías pagar o a mes vencido, o sea, todo al mes siguiente, pero directamente cuando ellos te daban en la cláusula de pago aplazado y además el mínimo, que es donde efectivamente llegaban unas deudas tremendas. Se llaman tarjetas revolving porque el dinero que tú has dispuesto y vas pagando vuelve otra vez a sumarse y es como una línea de crédito constante, ¿de acuerdo? Claro, si tú pagas unas cuotas de 20 euros al mes, estas pequeñas cuotas muchas veces no cubren ni el capital dispuesto. Entonces, además te ponen, solamente pagas intereses y no todos, y cuando no puedes hacer frente a algún pago, se suma el capital, incluidos los intereses, con lo cual ya no solamente es el capital, sino los intereses no pagados que se suman también a la deuda que debes abonar. Entonces, cuando utilizamos este tipo de tarjetas hay que tener mucho cuidado porque, claro, tarjeta revolving
bueno, pues famosas o famosas que se han oído, pues las de Withing, que eran las de Banco Popular, pero claro, cualquier entidad a día de hoy tiene tarjeta revolving. Además, pues, incluso Zara tenía tarjeta revolving, Carrefour, etcétera, etcétera. Como decíamos, no es que no permita, aquí en la presentación pongo que no se permite extinguir la deuda una sola vez al siguiente, sí que lo permite, pero claro, cuando pongo no se permite es porque ya te han puesto en el contrato que lo vas a pagar mensualmente. Entonces, claro, el consumidor no se da cuenta de lo que es el gravamen de la deuda, ¿de acuerdo? Y los intereses que graban esta deuda, claro, son muy altos, pueden ser hasta del 27%. Ya contaré. Sí que es verdad que después de la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo del año 2020, lo que hicieron muchas entidades financieras fue, como se estableció que más del 20% ya se consideraba usurario, fue bajar ese tipo de interés y vender, entre comillas, al consumidor que ya era una tarjeta legal. Bueno, ya hablaremos que no tiene por qué ser así. Bueno, decíamos que se llama revolving, pues por eso, ¿no? Porque la parte de crédito que el consumidor reembolsa vuelve otra vez a sumarse al capital disponible. Y es un crédito, pues eso, que se renueva de forma automática, ¿vale? El propio Banco de España, bueno, pues al final tuvo que emitir eh, un informe donde estableció unas pautas que se tenían que seguir con este tipo de tarjetas, ¿de acuerdo? Eh, claro, te tienen que dar un detalle pormenorizado de las operaciones realizadas con datos de referencia, fechas de cargo y valoración, tipos aplicados, comisiones y gastos repercutidos. Y en los casos en los que la amortización del principal, pues claro, al final se realiza en un plazo muy largo, por lo menos de manera periódica, deben de informar pues, sobre el plazo de amortización previsto. Esto es cuando terminarás de pagar la deuda, si no se realizasen más disposiciones ni se modificase la cuota. Es curioso porque tenía un calculador, o tiene un calculador el Banco de España, donde si se tenía una tarjeta revolving y se ponía lo que era lo que tenías que devolver con el tipo de interés y la cuota que estabas pagando, al final es que no lo podía contabilizar lo que era el calculador y decía, bueno, ojo que esta deuda no lo ponía, lo van a pagar tus herederos, pero casi. El importe de la cuota mensual, bueno, pues que te permitirá liquidar toda la deuda en un año, te tienen que decir cuánto tendrías que pagar al mes para poderla pagar en ese año. Si pides saber el importe de lo que debes para pagarlo, deben informarte, ¿vale? Teniendo en cuenta los posibles recibos o cuotas de vengados que tengas pendientes, y una ampliación del crédito concedido y ampliaciones del límite de crédito concedido, perdón, que también deben de informarte con la nueva cuota. Lo que se estaba haciendo es que, claro, cuando encontraban a un buen pagador, es decir, una persona que, bueno, iba pagando sus mensualidades, lo que eran las cuotas fijas, ya fueran 100 euros, 120, 200, claro, como casi no se amortizaba el capital, eh, tú ibas consumiendo capital, pero no devolvías todo el capital, con lo cual al final tenían que ampliarte lo que era para que siguieras gastando. Entonces, claro, de repente te llegaba, uy, te hemos ampliado el capital a 8.000. Bueno, no lo necesitas, pero como tú sigues pagando tan poco, no te enteras de que efectivamente al final vas a llegar a esos 8.000. Entonces, era un manifiesto abuso también. Lo que establecí, lo que decía antes, respecto a este tipo de tarjetas, las tarjetas revolving, claro, ya no solamente las tarjetas revolving, también con los mini créditos y los créditos rápidos que hablaré, cuando la TAE es demasiado alta, pues hombre, en el 2015 se estableció, por ejemplo, que si superaba en demasía lo que era el tipo de interés de crédito al consumo, se podía considerar usurario. En 1908, pues la ley de Azcárate ya establecía que se pueden establecer, pues eso, tipos usurarios. No se utilizaba mucho, sí que es verdad que, bueno, cuando nos venían gente al despacho, pues está, que les daban préstamos de estos claro, de ahí viene la palabra, ¿no? Usureros, intentábamos aplicarla, pero claro, era muy difícil que, que se hiciera caso por parte de los juzgados, porque había dos tipos de condiciones, ¿vale? Claro, ponía que sería nulo todo el contrato de préstamo que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, pero establecía un segundo requisito, que este era subjetivo, ¿vale? Habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa.
de su inexperiencia o de lo limitados sus facultades mentales. Bueno, en la actualidad, si estamos ante un sobreendeudamiento, estamos acuciados con deudas y sacamos un unicrédito, una tarjeta revolving y pagamos, pues hombre, podemos acreditar este motivo subjetivo, ¿vale? Pero es que el Tribunal Supremo ya no lo exige. Solamente exige en principio lo que es el requisito objetivo. Esto fue en el año 2020, la sentencia de 4 de marzo, que quitó este requisito subjetivo, porque en la primera sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre del 2015, que no es que hablara de una tarjeta revolving en sí, pero sí que hablaba de un crédito rápido, un crédito al consumo, una línea de crédito, tenía un TAE demasiado alto. Ahí lo que hicieron fue compararlo con el tipo de interés de crédito al consumo. ¿Vale? El tipo de interés de crédito al consumo, bueno, pues en la actualidad está en un 5,5 o algo así, no es lo mismo que el tipo de interés de una tarjeta revolving, que eso está pues en el orden, si no me equivoco ahora, en 18% o 19%. Entonces, claro, en esta sentencia del 2015, evidentemente, al compararlo, la línea de crédito de esta señora en cuestión, que llegaba al 20 y tantos %, pues claro, era totalmente leonino y desproporcionado. ¿Qué pasó en el año 2020? Bueno, en el año 2020 cambiaron lo que es el Tribunal Supremo quitando el requisito subjetivo y también el tipo de interés. Es decir, dijo que había que compararlo con el tipo de interés de esas mismas tarjetas, las tarjetas revolving, del negocio jurídico que se estaba hablando. Aunque esas tarjetas revolving, que esa es nuestra gran lucha, se utilicen para bienes de consumo, porque al final tú la utilizas en la tienda para comprar comida, etcétera, etcétera, no se considera que se deba de aplicar el tipo de interés del crédito al consumo habitual, sino de las tarjetas revolving. ¿Por qué? Bueno, porque como se supone que corren más riesgo las entidades financieras al concederla, pues claro, se puede permitir el poner ese tipo de interés. ¿Qué pasa? Que cuando te ponen un procedimiento o tú pones un procedimiento por usura, por este tipo de tarjetas, sí puedes acreditar que efectivamente en el momento de la contratación, porque eso es otro de los cambios que hubo, se tiene que comparar cuando contratas la tarjeta. Es decir, si yo la contraté en el 2015 o en el 2010 y estaba a un 18% y ahora está en el momento de la comparación a un 23%, pues efectivamente ahí hay una usura, ¿de acuerdo? Yo no sé cómo lo hacen en otros tribunales. Aquí en Zaragoza, la audiencia provincial, para determinar si es desproporcionado, aparte de compararlo con lo que es el tipo de interés en el momento de la contratación, como estaba en ese momento, lo que hace es si supera el 10%. Ha puesto un dato objetivo para determinar si eso es suficiente y se considera desproporcionado. Es decir, que si cuando tú lo contrataste estaba al 18% lo que son las tarjetas revolving y te están aplicando un 26,5% o un 27% TAE, no ahora en la actualidad, o sea, en el momento de la contratación, si te ponían un 27% TAE, porque ahora las han bajado todas a ver, daba igual lo que te estén aplicando ahora. En el momento de la contratación, si te ponían un 26 o un 27%, evidentemente 19% que estaba en ese momento, o el 20%, más el 2, que es el 10, sería un 22. Todo lo que supere ese 22, aquí en Zaragoza, ya sería usura, ¿de acuerdo? O sea, de forma automática. Porque para el caso de que no te aplicaran ese criterio, lo que tendría que hacer la entidad financiera es acreditar que efectivamente ellos han corrido un riesgo excesivo al concederte esa tarjeta. Y eso no lo hacen. Lamentablemente ahora lo que están haciendo es vender estas deudas a los fondos buitres y bueno, pues algunas se ganan, otras no. Y lo que están haciendo también ahora es, las entidades financieras, es que cuando se pone una reclamación o se dice que lo anulen por usura, ya no hablo de falta de transparencia, que bueno, eso también es un motivo de nulidad. Pero por usura lo que dicen es que ha cambiado el criterio del Tribunal Supremo. Lo dicen porque ha habido sentencias recientes que parece que lo cambia. Lo que pasa es que no es así, porque
dicen que, bueno, que más del 20% pues no es usura, más del 22%, y que como se aplica el tipo de interés de tarjeta revolving, eso ya lo decía, la de marzo del 2020, no se está aplicando el tipo de interés de crédito al consumo. Lo que pasa es que, bueno, están intentando volver y seguir engañando a los consumidores. Esto es muy peligroso, o sea, tirar de tarjeta porque nos viene una deuda para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar el teléfono, etcétera, etcétera, es muy peligroso y sobre todo tenemos que tener en cuenta lo que son los tipos de interés y si es una tarjeta revolving, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que os acabo de contar de las sentencias del Supremo, ¿vale? La de una comparativa del 25 de noviembre del 2015, que fue el pistoletazo de salida para que, bueno, hubiera un criterio y ya el 4 de marzo del 2020 pues se asentó, ¿de acuerdo? Tarjeta revolving, como decía, pues hay muchas, he puesto aquí algunas, ¿de acuerdo? Pues la de Inditex, de Affinity del grupo Zara, es una tarjeta tipo revolving, la tarjeta Red American Express, de Leroy Merlin, MediaMarkt, Conforma, bueno, prácticamente las de todas las tiendas son revolving. Y con entidades financieras, bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos también. También hay revolving relacionadas con acciones sociales, porque también existe, pues eso, ACNUR, que está detrás Bankia, UNICEF, Manos Unidas, etcétera, etcétera. O estaba detrás. Bueno, las tarjetas de crédito, claro, es el gran negocio de la banca que se ha extendido y claro, a los consumidores no se endeuda. Bueno, esas son precauciones que se debe utilizar al usar las tarjetas, pues son no recurrir a las tarjetas, que es lo que acabo de decir, a lo loco, ¿vale? Sobre todo los consumidores y nosotros somos todos también, no llevar el código PIN encima, pues memorizarlo, que parece absurdo, pero bueno, no lo es. Ahora ya estamos con el móvil, con el código phishing y que nos piden los datos diciendo, bueno, pues que vamos a actualizar datos o con enlaces a la entidad financiera directa porque nos van a bloquear la cuenta o nos dicen que han hecho una operación rara, ¿vale? Entonces hay que tener también cuidado con las operaciones que dicen, se ha hecho una compra por internet, enlace aquí, si no ha sido usted, ojo con los enlaces, o sea, meteros a través de la aplicación o llamar directamente al banco, pero enlaces, o sea, ninguno, porque es que además ahora te mandan enlaces incluso de tiendas como si hubieras comprado algo y dice, aquí tiene su factura, pinche aquí, o sea, claro, hay que tener ahora muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? Y luego lo de revisar con periodicidad los movimientos de las transacciones con su tarjeta, bueno, es que parece absurdo, porque parece que todo lo hacemos, pero es que no lo hacemos, yo al menos no lo hago. O sea, es que en casa del herrero sartén de palo, ¿de acuerdo? Bueno, entrando a los créditos rápidos y minicréditos, pues es que estos también tienen vamos, un peligro mayor la TAE, ¿no? Claro, se ofrece dinero rápido, pero se comercializan sin las mínimas garantías. Claro, son préstamos de importes muy bajos y que además, pues eso, no te piden documentación ninguna y en cuestión de minutos, bueno, pues puedes tener el dinero en la cuenta. Claro, ante un apuro, pues bueno, puede parecer maravilloso, pero luego cuando nos encontramos con las TAEs tan elevadas o cuando no podemos hacer frente a un pago, pues claro, ahí nos empiezan los mil males. ¿De acuerdo? Los mil males de, bueno, claro, ahora tengo deudo esto, no tengo para el alquiler, no tengo para tal, no me lleva con la nómina, etcétera, etcétera. Que es a lo que, bueno, al final llegamos a la segunda oportunidad que creo que ya se ha hablado sobre el tema, ¿de acuerdo? Es que es muy complicado y hay que tener mucho cuidado. Claro, esto es una estafa entre comillas, consentida, ¿vale? Porque son similares a los créditos rápidos, pero claro, la inmediatez en la concesión y al ser de menor cantidad, pues claro, los intereses se disparan, son mucho más altos. Y las TAEs, bueno, pues pueden superar el 3000%. Claro, por ejemplo, bueno, pues 100 euros a 30 días, si nos dicen que vamos a pagar solo 34 euros de más, bueno, pues puede parecer poco, pero claro, la TAE es enorme, ¿de acuerdo? Perdón, así. Ofrecen un primer préstamo de forma gratuita, ¿pero por qué? Bueno, pues porque así luego vas a tener un crédito permanente y constante y lo más probable es que vuelvas a tener otro, pero solamente es el primero, ¿de acuerdo? Los problemas también son los intereses de mora. Claro, ¿cuándo atendemos a estos créditos rápidos? Bueno, pues por las emergencias sociales, ya lo he dicho, ¿no? Las situaciones de emergencia, las económicas o los imprevistos, pues nos llevan a muchas veces contratar de forma rápida y sin pensarlo, pues problemas de liquidez, falta de dinero metálico, ausencia de crédito ordinario, etcétera, etcétera. Perdón porque se me ha ido para atrás y no sé si me he saltado una. No, no me había saltado ninguna.
Claro, hay situaciones en que efectivamente hay un contexto nulo de apoyo familiar que también llevan al sobreendeudamiento, porque claro, no tienes familia a lo mejor que te pueda dejar en un momento dado. Ahora nos pegamos sustos, ¿no? Con las facturas de la luz o del gas. Yo ya tengo miedo de, de encender la calefacción y el gas por lo que pueda pasar. O sea, parece una absurdez, pero leía el otro día que se estaba disparando la venta de batas y mantas, ¿no? Porque estamos todos así como, ¿qué va a pasar? Claro, te llega un mes, un facturón de repente y, claro, ¿cómo hago frente a eso? Bueno, pues si tienes familia, pues al final tiras de la familia y ya se lo vas pagando como puedes, pero claro, la gente que no tiene apoyo familiar, está solo, etcétera, etcétera, pues al final llegan a donde llegan, a estos créditos rápidos, y es claro, la pescadilla que se muerde la cola, si es que lamentablemente es así como se llega a ese sobreendeudamiento, no solamente pues porque nos compremos cosas innecesarias, lamentablemente por la situación actual es porque nos vemos movidos a tener muchas veces que contratar y se han disparado pues estos créditos rápidos pues para pagar pues esto, la factura de la luz o la factura del gas, bueno, o los libros del colegio, de que bueno, a Dios gracias, pues al final hacemos un crédito al consumo, ¿no? Porque hay muchas tiendas que te permiten pagarlo a plazos con un crédito al consumo. Claro, tenemos que tener en cuenta eso, valorar bien que es una urgencia y hay una necesidad, porque si no, nos va a llevar al sobreendeudamiento, pero pues eso, por una absurdez, porque realmente quizás no tenemos por qué hacer ese gasto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la publicidad de estos créditos rápidos? Bueno, pues es que además se publicitan como si fueran maravillosos, ¿no? Se inciden en los aspectos más positivos del consumo sin atender a las razones objetivas de la necesidad cubierta y de las consecuencias económicas. Eso es lo que decía antes de las tarjetas revolving, que cuando las comercializaban te las vendían con, bueno, si algún día tienes alguna necesidad, aunque no lo utilices, tienes aquí un dinero. Además te decían, bueno, y si pagas con la tarjeta pues si te ocurre algo en el viaje te dan, pues eso, tienes un seguro de vida y te dan regalos y tienes bonificaciones, pero no te decían claro, que llevaba el no pagar, que suponía ese interés tan alto, porque por mucho que te pongan que tiene un interés del 27%, no todo el mundo entiende qué significa eso. Entonces te lo tienen que explicar, te lo tienen que explicar bien. Claro, las consecuencias, bueno, pues las consecuencias del impago, obviamente, es que al final, bueno, pues te pueden llevar eh, a contratar otros minicréditos para pagar el anterior. Además, aumenta el riesgo de impago, las comisiones que te empiezan a cobrar pues por morosidad y los intereses son altísimos y claro, ya te están incluyendo en ficheros de morosos, que ya no vas a poder sacar otro crédito. Bueno, sí, porque estas entidades que dan lo que son los mini créditos o los créditos rápidos, también los dan cuando estás en la SNEF o en el RAE, ¿vale? Por impago. Entonces, claro, esto es peligroso, porque además la mayoría de esas entidades pues, no están supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y qué hacer? Pues bueno, antes de cuando te inician reclamaciones judiciales, claro, la gente es que se ve preocupada porque tiene muchas deudas. Además, búscate un abogado, que tenemos muy mala fama los abogados, ¿de acuerdo? Bueno, a Dios gracias también hay abogados de oficio. Entonces, eso lo tiene que saber la gente. Pero también tiene que saber la gente que, que a nadie mandan a la cárcel por no pagar. Quiero decir, que es que además te empiezan a llamar por teléfono, te coaccionan, bueno, eso es un delito, ¿no? Acoso telefónico, pum, 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 te lo ponen todo en lo peor, pero a nadie o sea, llevan a la cárcel por no pagar. O sea, si realmente me has hecho una estafa o ya has cometido un delito, ¿de acuerdo? Puedes instar y revisar tus contratos y ver si tienes un tipo de interés usurario, ver si te han informado debidamente, si efectivamente los contratos cumplen con lo legalmente exigido, si estamos hablando, por ejemplo, de contratos de crédito al consumo, han sido por escritos, te han dado la oferta, etcétera, etcétera, porque si no puedes pedir la anulabilidad del contrato. ¿Qué pasa si pides la anulabilidad? Eso también lo tienes que tener en cuenta, ¿de acuerdo? En las tarjetas revolving, cuando se pide la nulidad del contrato, la gente lleva pagando tantos años que están devolviendo muchísimo dinero. Se han hecho quitas incluso por el 90% de la deuda. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que pagando el 10
con eso era suficiente, porque si no tendrían que devolver la entidad financiera mucho más. Entonces, claro, sí que es verdad que es como si el contrato nunca hubiera existido, que tú tienes que devolver todo lo que te han prestado, pero claro, los intereses ya no los pagas. Y con lo que has pagado con anterioridad, ¿no? Pues igual hasta te devuelven dinero. Entonces, sí que es verdad que no es bueno llegar a esta situación, pero para evitar llegar a esta situación tenemos que estudiar muy bien si queremos contratar un préstamo, un crédito personal, un crédito rápido, un mini crédito, ¿de acuerdo? Que además Internet es maravilloso, se puede ver, se puede comparar y hay muchas entidades financieras que puedes hacer comparativas. A mí me hace mucha gracia porque, no sé si os habéis metido, habéis hecho la comparativa, yo sí que lo he hecho. Pues además para este curso lo hice, lo vi y para otra charla que impartí, ¿no? Meterme en el mismo banco y meterme como usuaria del banco, por ejemplo, bueno, con BBVA, ¿vale? Tú te metes en la página web del BBVA y si eres cliente del BBVA te ofrecen un préstamo personal al 7 y pico. Pero si no eres cliente del BBVA, claro, te lo ofrecen al 5. Hablo de TAE, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay que verlo todo, porque bueno, igual no te interesa sacar tu préstamo con tu banco y te interesa sacarlo con un banco con el que no sueles trabajar, ¿de acuerdo? Pero también hay que fijarse muy bien luego en lo que te piden de vinculación. Bueno, pues hasta aquí si tenéis alguna pregunta, porque no he ido controlando el tiempo y seguro que me he dejado algo, pues encantada de responder. Muchas gracias.